Muy buenos días, ya estamos aquí para el día 5 acción del precio. Vamos a ver la parte de figuras chartistas, como el día anterior, el día 4 vimos todas las velas japonesas. Bueno, ahora vamos a ver el conjunto de cómo esas velas japonesas forman determinadas figuras que se van repitiendo muchas veces durante todos los días. En muchos gráficos vemos estas figuras y siempre tienden a comportarse igual y tienen un significado lógico. Por entenderlas, un significado lógico de cómo se forma ese patrón. Por ejemplo, así a bote pronto, podemos explicar cómo una estrella de la mañana se comporta así de esta, que veis aquí a la izquierda. Bueno, pues vemos simplemente que es una caída, el precio descansa y lo que tiende es a recuperarse. Entonces en la estrella de la mañana vemos una caída, vemos como que el precio se estanca con esta vela que es una peonza, que vimos en el anterior vídeo. Puede ser varios dojis o pueden ser otras figuras que sean de indecisión de precio, y lo que nos indica es una subida luego posterior. Entonces cuando se forma una estrella de la mañana es que significa en principio que va a seguir subiendo. O sea, el precio ha bajado, se ha estancado, o sea, ha pegado con un soporte y se recupera, y bueno, lo siguiente en principio es que se sube. Entonces cuando detectamos estos patrones, estas figuras, podemos aumentar esa probabilidad de extract solo si operamos con acción de precio. Por ejemplo, el bastón este de la izquierda, vemos una tendencia alcista, el precio llega a un momento que el precio se estanca, pero vemos una vela como de decisión que recupera con mucha fuerza, y es que va a seguir el precio siguiendo para arriba y no tiene por qué estancarse con esto. Y el doble techo lo mismo, puede ser que llegue a un punto, esté subiendo, rebote, se estanca, llega a este punto, se pegue con el soporte, y cuando vemos que por ejemplo nos cierra aquí abajo, nos cerrara que ha rebotado con el soporte, bueno, sería un doble techo y la clave es ir a la baja. Entonces, bueno, vamos a ir viendo detalladamente estas figuras y vamos a ir viendo cómo se comportan. ¿Cuál es el origen de estas figuras, de estos patrones? Bueno, son movimientos lógicos del precio, como hemos visto, y muchas veces es por un desajuste entre el precio real y la fuerza del mercado. Vemos por ejemplo aquí en este gráfico que vemos aquí como consigue un pico y tiende a la baja y vuelve a estabilizarse sobre todo el rato, buscando como la media de 21 periodos y siempre tendiendo a ir con ella. La primera figura que vamos a ver es un doble techo, que significa que el precio viene aquí, toca la primera vez, es rechazado con fuerza o sin menos fuerza y vuelve a llegar a ese punto y tiende a caer. Por ejemplo aquí, viendo con sola acción de precio, solo miramos esta parte y vemos como que sube con mucha fuerza, se provoca un doji o una peonza casi podríamos decir, cae con muchísima vela con un marabozu y corta esta media de 9 periodos debe de ser, y tiende a volver a subir muy continuadamente, pero llega un momento que vuelve a hacer una vela de decisión bajista justo en la resistencia y cae continuamente para abajo. ¿Por qué esto? Vale, en la próxima clase vamos a ver indicadores. Esto de aquí es un MACD y vemos como que la fuerza del mercado en este punto sí que era mucho, pero en la segunda vez que ha ido a tocar ha perdido muchísima fuerza y ya tendía a desplomarse directamente. Entonces, ¿cómo podemos saber que es un doble techo? Bueno, la vela cierra sin romper esta resistencia y el valor retrocede formando una mecha alcista de normal. Aquí por ejemplo una mecha alcista o en temporalidades muy cortas sí que tendremos que esperar a una vela de decisión o varias velas que se vean como que se están estancando esa resistencia. Y otro caso, si usamos indicadores, es que puede darse una divergencia, que es un desajuste entre el precio y la fuerza del mercado. Y la siguiente figura, pues si ahora hemos visto dos toques, pues ahora son tres toques en una resistencia. Y vemos como toca la primera vez, toca la segunda y toca la tercera. Vemos como aquí la primera se rechaza con mucha fuerza, se forma el semáforo. Vuelve aquí, hay un gap grandísimo, tira para arriba, es rechazada otra vez con esta vela roja, cae
y lo que hace luego es el precio sigue estando ahí, vuelve a haber un gap, vuelve a tirarse para arriba y bueno, ya tiende a caer hasta abajo. Ahora lo mismo, pero con los soportes. Cuando por ejemplo hace un soporte, se llama que esto sería un suelo, un doble suelo, un triple suelo. Entonces este es de 2 porque rebota una vez, trazamos el soporte y cuando rebota la segunda vez es que se ha formado este doble suelo que vemos. Como vemos en el dibujo de arriba a la derecha que he hecho yo, el precio rebota una vez, sube y cae, y como se queda sin fuerza, por ejemplo aparecen mechas como hemos visto antes, el valor se recupera y se va para arriba. Tercera figura, pues lo mismo con 3 toques, es el triple suelo. Otro de los patrones que ya hemos visto antes, pero quería volverlo a repetir porque para mí es uno de los más importantes, es el pullback. Cuando rompe este soporte, lo que puede formar es una resistencia. Y en esa resistencia podemos formar el factor de pullback, o sea, el retroceso, ¿veis? Como tenía esta línea, se traza y aquí rebota con mucha fuerza. Bueno, pues son buenas entradas y que hacen lema, como aprendimos el día 2 en soporte y resistencia, que una resistencia rota puede ser un soporte futuro, o un soporte roto puede ser una resistencia futura. Y es muy fácil porque cuando trazamos una zona o una línea de soporte y resistencia, pues intuitivamente ya se ve muy claro cuando va a rebotar. El siguiente patrón, este sí que es algo más difícil de ver o de buscar cuando deberíamos entrar, es el hombro, cabeza, hombro. Se llama hombro, cabeza, hombro porque como veis hace aquí una punta más bajita y que tiene igual a esta, que son los dos hombros, y en el segundo pico, en vez de formarse como hemos visto un doble suelo, hay un doble techo, lo que hace es irse para arriba y entonces sí que tiende a caer y ya se va para abajo, intenta hacer como un último suspiro y ya se queda sin fuerza y cae, se desploma. Como vemos aquí, bueno, pues este pico con este pico en el MACD son altos y luego la fuerza cae sistemáticamente en la tercera porque no tiene ningún impedimento, pero al llegar a esa línea de resistencia se muere el precio. Entonces, ¿cuáles son las entradas buenas? Bueno, la primera es entrar en el pullback, o sea, cuando hace el tercer hombro, el segundo hombro, la tercera figura. Es bueno entrar aquí cuando el precio se rechaza aquí, y la siguiente buena sería una vez que ha roto esta resistencia, ahí este soporte, sería un buen momento para entrar. Y lo mismo puede existir a la baja, lo mismo que hemos visto arriba que se hacía un hombro cabeza hombro, bueno, pues si esto lo giramos sale un hombro cabeza hombro invertido, donde se forma el hombro, aquí está el otro hombro y esto sería la cabeza. Es hombro, cabeza, hombro. La entrada buena es aquí, que es en la que coincide que hace soporte con el primer hombro, y el otro es cuando rompe la resistencia esta de aquí arriba. Son los dos puntos buenos de entrada. Otro buen patrón que se usa mucho son las cuñas, tanto alcistas como esta que veis aquí. Esta de aquí es una cuña alcista y esto una cuña bajista. El precio empieza a tocar entre ellas dos cuando hacemos soportes y resistencias en tendencia. Entonces, por ejemplo, podemos ver en el dibujo que se coge el primer punto, se traza con el segundo y los unimos como si fuera una resistencia. O sea, los puntos más altos los trazamos y nos vamos a los de abajo, o sea, a los soportes, y vamos uniendo los puntos más bajos y trazamos una línea. Entonces, cuando rompe antes del 70%, o sea que no estallan muy juntas las líneas, o sea que aún le queda, aunque sea un poquito más de la mitad de este triángulo, es buen momento para entrar. Entonces entraríamos ahí en esa vela que veis aquí, este Marabozu, y rompería muy fuerte, entonces ya sabríamos que podría caer. ¿Cuál es la zona a la que suelen caer las cuñas? Son dos. Esto es un rompimiento débil porque es un rompimiento de un soporte en tendencia, pero esto es un soporte horizontal y este sí que tiene más peso donde puede detenerse. O sea, es muy importante coger aquí en este rompimiento
y llevarlo por lo menos hasta esta zona aquí, que sería un soporte horizontal. Otra de las figuras es como hemos visto, la cuña, pero cuando lo hacemos con un soporte o es la resistencia la que está horizontal, se llama triángulo, y son la combinación de que el precio se va asfixiando, se va juntando y llega un momento que tiene que romper para arriba o tiene que romper para abajo. Entonces, bueno, el precio empieza a ajustarse, empieza a rebotar cada vez más cerca, se cierran las bandas de Bollinger y bueno, puede salir para arriba o para abajo. Es difícil saber a dónde va a ir el precio, sobre todo cuando son temporalidades más largas, pero bueno, podemos ver los marabozus que aprendimos. Por ejemplo, este es un marabozu, nos podría indicar de que se puede romper, pero bueno, acordaros de que siempre tiende a romper por el de tendencia, suele ser un soporte más, o una resistencia más blanda, más débil. Y ya una vez que se rompe, bueno, pues podría rebotarse en una horizontal o dejar que cree. Mira, uno de los patrones son un poco raros, pero hay que entender bien el patrón, no calificarlo, pero sí entenderlo. Es cuando se forma una sopera. Una sopera es que el precio empieza a bajar y llega un momento como que hace de cuenco, es que las velitas empiezan a ser más pequeñas y se va formando un soporte. Este soporte es de que el volumen está cayendo, está plano, y lo que hace un momento es crecer. Empieza a crecer, rompe esta resistencia porque crece muy bien y se forma a lo mejor una debilitación o puede irse para arriba. Y en este caso, por ejemplo, llega al pullback de la parte de aquí de la resistencia y ya se nos va a la alza. Tenemos también los rectángulos, que es que el precio van rebotando entre un soporte y una resistencia hasta que uno de los dos rompe, por lo que se tomaría esa tendencia por la que ha roto. Puede formar también un pullback, como veis en la figura. Por ejemplo, rompe para arriba y se forma aquí un pullback de varias velas, no es un golpe decisivo, por lo que no tiene mucha fuerza para irse para arriba y bueno, luego ya sale despedido y esa resistencia ahora pasa a ser un soporte. Vamos a analizar los mercados reales, vamos a sacar varias imágenes y voy a hacer un ejercicio como jugamos al otro día. Este es el gráfico del euro dólar y lo que tenéis que hacer es buscar patrones para ver si habéis aprendido bien los conceptos y cómo identificáis, o la velocidad que tenéis para identificar estos patrones. Acordaros bien de que podéis poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora, tanto velas japonesas como soportes y resistencias, como acción de precio normal, como entender los precios, y tenéis que hacer un mix y sacarle el máximo provecho a esto, entender el máximo de lo que está haciendo este gráfico y por qué lo está haciendo. Así que os dejo unos minutillos, paréis el gráfico, ahí paréis el vídeo y continuamos. Esta es la solución que doy yo. Bueno, es una solución donde he trazado yo lo que he creído conveniente. Y por ejemplo, yo he trazado aquí un doble techo. Aquí hay un doble suelo porque rebota con este, aunque luego lo rompe y forme el pullback. Veis, aquí está el pullback. Luego está el doble techo un triple suelo. Aquí se forma un hombro, cabeza, hombro. Veis, aquí está un hombro y aquí está el otro hombro, y esto sería la cabeza, que no es una cabeza limpia porque tiende a caer. Bueno, se estanca un poco el precio y ahora sí que ya cae. Continúo. Y bueno, aquí tenemos un rectángulo tubo, pero está en tendencia, que se traza con resistencias y soportes en tendencia, y bueno, el precio va rebotando allí arriba y abajo todo el rato. Y por último ya hace un rompimiento muy grande y lo que hace es ir a buscar este doble suelo, que también lo rompe y que luego sí que lo usa hasta una tercera vez. Así que no sé qué tal os ha ido, pero vamos a hacer otra prueba. Vale, lo mismo que antes, vamos a parar el gráfico, parar este vídeo y veis y tenéis que analizar todo lo que está haciendo el precio. Así que buscar los patrones y nos vemos ahora mismo. Bueno, esta es la solución que yo trazo. Veis aquí, por ejemplo, yo trazo un soporte súper grande porque he visto que se repite muchas veces.
tanto aquí, por ejemplo, que hace el soporte. Mira como aquí hace un soporte, hace aquí soporte, aquí la rompe y vuelve, pero aquí lo vuelve a usar de soporte, zona de soporte, zona de soporte, el precio aquí pullback, en resistencia y soporte. Entonces es una buena zona y que se ha usado bastantes veces y no lo hemos trazado como línea. A ver, lo siguiente, que esto es una cuña, veis aquí como existe una resistencia en tendencia bajista y que se junta con este soporte grande que hemos visto, y lo que hace es, en este momento más azul más amarillo que veis aquí, es cuando se produce el rompimiento y se llega hasta esta zona de resistencia que teníamos, y lo que hace es hacer el triple techo y ya cae para abajo hasta el soporte y vuelve a subir. Bueno, tenemos a este hombro cabeza hombro, el precio cae, tenemos un tubo grande con estas dos rojas de aquí y por último vuelve a formar un tubo alcista, un canal, y sube para arriba. Espero que os haya ido bien, si no lo podéis repetir, podéis buscar también, probablemente también hayáis encontrado otros patrones que puede ser perfectamente, y si habéis encontrado volvéis atrás en el vídeo y buscáis ese patrón a ver si más o menos tiene la figura o puede haber bastón, o cuál es el movimiento lógico y por qué creéis que ha sido así. Así que termino con una frase, como en todos los vídeos, y en este caso es de Steve Jobs, que es: si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Así que lección aprendida. Si no os ha quedado claro algo, lo volvéis a ver el vídeo las veces que haga falta hasta que queden todos los conceptos súper claros, y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo y happy trading.